Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión para hoy. Tengo entendido que el día lunes ya tienen su examen, entonces el día lunes va a ser un poco difícil que no nos vamos a... el día lunes no nos vamos a poder reunir. Luego tengo entendido que también el próximo viernes... buenas tardes, Lucía. Tengo entendido que el viernes también tienen examen, entonces tampoco nos vamos a poder reunir hasta el día lunes siguiente. Ese sería el día lunes, sería previo a nuestro examen segundo parcial, que es el jueves. Y hasta el punto número, vamos a ver, va a venir en el examen, hasta el punto número 8. Hasta el punto número 8, la responsabilidad profesional del notario. Hasta ahí viene el contenido del segundo examen parcial. Tenemos el código de ética profesional, tenemos el contrato de servicios profesionales. Buenas tardes a todos. Tenemos, estoy pendiente de enviarles los artículos de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento, la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. Tenemos también el código de ética profesional, la ley de colegiación profesional obligatoria, la ley del timbre forense y timbre notarial, que vamos a platicar un poquito hoy al respecto de esa ley. Es una ley que no tiene muchos artículos, pero también tiene reglamento, entonces hay que estar estudiando esas leyes relacionadas con pago de impuestos. Ley del timbre y reglamento, ley del IVA, su reglamento, ley del timbre notarial, su reglamento. El código de ética profesional, la ley de colegiación profesional obligatoria y contrato de servicios profesionales. Por supuesto que además de los artículos que hemos ido comentando en la clase. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, pues les doy unos minutos para que puedan plantear sus dudas. La vez pasada hablamos respecto de la publicación de notas a más tardar el domingo, porque recuérdense que la mayoría de estudiantes que aún tenían problemas de examen eran de esta sección. Ya se realizó la evaluación, ya solamente está pendiente la calificación y el día domingo a más tardar estarán publicadas sus notas para que ustedes, acuérdense, 3 días siguientes, quienes quieran pedir revisión de examen, aunque yo estoy consciente que cada quien sabe cómo respondió y cuánto respondió, entonces, pero quien tiene derecho a pedir su revisión de examen lo puede hacer. Solo necesito que me recuerden dónde nos habíamos quedado, por favor. A ver, le escucho Martina de Jesús. Buenas tardes, licenciado. Perdón, solo si pudiera ser tan amable de repetir hasta qué punto nos va a entrar la evaluación esta del segundo parcial, porque iniciamos en el punto 3. Sí, iniciamos en el punto 3 al punto 8. Ah, perfecto, muchas gracias. Ustedes tienen su programa, yo les pedí favor que tuvieran su programa para ir fiscalizando los temas que vamos exponiendo, y si hay algún tema que haya omitido, pues ustedes me lo hacen saber y yo con mucho gusto lo implementamos, porque yo hago el examen con base al programa. Entonces, con base al programa, con base al contenido programático, yo voy haciendo las variantes, y por eso necesito que ustedes vayan fiscalizando desde el principio de semestre. Les pedí favor que tuvieran su programa para ir fiscalizando los temas que iba exponiendo, y que si había algún tema que estaba en el programa y que yo no lo hubiera expuesto, pues que me hicieran ustedes favor de hacerme el comentario o la observación, y yo pues implementamos la exposición del tema. Licenciado, perdone, nos quedamos por el tema de cómo termina la relación notarial. Muy bien. Que termina de forma normal y de forma anormal. Ahí, eso fue lo último que vimos. Muy bien, de acuerdo, Martina de Jesús, gracias. Dayan, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda sobre los impedimentos del notario para actuar, los legítimos. ¿Eso se refiere al artículo 77 o al artículo 3 del Código Notarial? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Vamos a ampliar en cuanto a eso. Tenemos los impedimentos, en el artículo 3 del Código de Notariado tenemos los impedimentos, quienes no pueden ejercer el notariado.
Ahí están los ciegos, los sordos, los mudos, los que han sido condenados por alguno de los delitos que están establecidos en el numeral 4 del artículo 3. Ellos son quienes no pueden ejercer el notariado. Sin embargo, usted tiene razón, cuando vimos en el programa, vimos lo de relativo a los impedimentos que también, si bien es cierto, son doctrinarios, están ubicados en la legislación. Vimos los impedimentos legítimos. Los impedimentos legítimos son los que están regulados justamente en el artículo 3 del Código de Notariado, quienes no pueden ejercer el notariado. Y las prohibiciones, que son totalmente distintas, están reguladas en el artículo 77 del Código de Notariado. Es que los impedimentos legítimos son los que están en el artículo 3. Entonces son los del artículo 3 y 77. El 77 son prohibiciones. Entiendo. Entonces solo serían los del Artículo 3. Okay. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, Dayan. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, Carla, le escucho. Buenas tardes, licenciado Juan Carlos. Buenas tardes. Fíjese que en la clase pasada usted habló de los impedimentos en la relación notarial. Y ahí fue que usted mencionó el artículo 77 ese día. Tal vez a eso se refiere la compañera Norelki. Exactamente, a eso. Sí, tiene razón, porque en la relación notarial tenemos primero la definición de relación notarial, que es el vínculo jurídico contractual que se lleva a cabo entre el notario, sujeto agente, y el cliente, sujeto paciente. Eso habíamos visto. Vimos también los 3 elementos de todo contrato, pero vimos los elementos del contrato de servicios profesionales, el elemento personal, que son el notario y el cliente, o el paciente y el agente. Vimos el elemento formal es la forma, y ahí tenemos que aplicar el 1574 del Código Civil. ¿Cuál va a ser la forma del contrato? Por escrito, verbalmente, por acta levantada ante alcalde, por escritura pública. Este contrato, su forma puede ser verbal, puede ser en documento privado. Justamente, yo he conocido colegas que ya tienen sus formularios impresos y cuando llega su cliente les ponen a la vista el formulario y hacen el contrato de servicios profesionales. Más que todo, cuando vemos que la relación notarial es un poco de un asunto de jurisdicción voluntaria. Porque hay relación notarial que es breve. Por ejemplo, llega la persona y le dice, licenciado, necesito una auténtica de mi firma. Esa relación notarial es breve porque viene el notario, identifica a la persona, redacta la auténtica de firma y la autoriza, cubre los impuestos correspondientes y le entrega el documento, cobra los honorarios, entrega la factura. Ahí termina la relación notarial. Pero hay relación notarial que es más prolongada. Por ejemplo, un cambio de nombre, un proceso sucesorio, una identificación de tercero, una constitución de patrimonio familiar. Por decirles, una relación notarial más prolongada porque es producto de un proceso de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Por ejemplo, una identificación de persona es una relación notarial bien rápida. El notario va, identifica qué es lo que necesita tener a la vista para una identificación de persona, la certificación de partida de nacimiento. Licenciado, no la traje. Pues como ahora tenemos acceso al registro civil del Registro Nacional de las Personas, pedimos la certificación, hacemos el pago en línea y al ratito ya nos viene la certificación, ya contamos con la certificación. El documento personal de identificación, pues, ya con eso podemos juramentar a la persona y realizar la escritura pública. Otorga a la persona, cuando la persona firma se llama otorgamiento y la autorizamos. Las palabras ante mí y la firma del notario. Extendemos el testimonio con duplicado, aplicando el 69 del Código Civil. Extendemos con duplicado para que se inscriba en el registro civil. Ahí se termina la relación notarial. El notario entrega el testimonio con duplicado para la inscripción en el registro civil, entrega la factura a los honorarios y recibe. Ahí se termina la relación notarial en una forma normal. El notario cumplió y el paciente también cumplió. ¿Se acuerdan que vimos las obligaciones del paciente?
pues, proporcionar los documentos indispensables o la autorización para que el notario los pida, identificarse y decirle la verdad a la persona, al notario. Esas son las obligaciones. Y entonces ahí termina la relación notarial. Pero hay una relación notarial más prolongada, por ejemplo, una identificación de tercero. Está regulada en los artículos del 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo inicia la identificación de tercero? Pues inicia con un acta notarial. Todas las diligencias de jurisdicción voluntaria en acta notarial. Por eso ese tema de acta notarial es muy importante. Y con eso termina el programa Notariado 2, acta notarial, porque a ustedes ya se quedan con el conocimiento cómo se redacta un acta notarial, cuáles son las partes, cuáles son los impuestos, porque ya en jurisdicción voluntaria, Notariado 3, tienen que aplicar esos conocimientos. Entonces, inicia con un acta notarial donde la persona le manifiesta al notario que solicita sus servicios profesionales, qué es lo que necesita que se haga constar en la notoriedad o identificación de tercero, le aporta las pruebas que pueden ser documentales o pueden ser testimoniales, propone la declaración de testigos y eso se hace constar en el acta notarial. Ya que ha autorizado el notario el acta notarial, dicta una resolución. Dicta una resolución de trámite, dando por iniciadas las diligencias, por manifestado lo expuesto por el requirente, por presentado los medios de prueba, y ordena la publicación de dicto. Entonces, vean, eso se puede hacer en el mismo momento, el acta notarial y la resolución. Pero la publicación de dicto tiene que publicarse el edicto en el diario oficial, ahora es electrónico. Después de la publicación, esperar 10 días. Y ya que se han consumado los 10 días, si no hay oposición, el notario va a recibir la declaración de los testigos propuestos y dicta la notoriedad. Es decir, es producto de un procedimiento. Lo vamos a ver en Notariado 2, porque ahí está ese tema para verlo despacio. Lo que yo quiero es que interpretemos que la relación notarial hay efímera, como una auténtica, una legalización de firma o de copias, una relación muy corta, muy breve, pero hay una relación notarial más prolongada porque es producto de un diligenciamiento o de un procedimiento notarial y que puede tardar 2 meses, 3 meses. Sucesiones. Una sucesión puede tardar 8 meses, 15 meses. Y la vez pasada me hablaron a mí de una sucesión que tenía 20 años. Sí, increíble, pero así era. Que tenía 20 años. Entonces es una relación notarial más prolongada. ¿Cómo termina esa relación notarial? Pues en forma normal. El notario dicta la resolución declaratoria de herederos en el sucesorio, entrega el testimonio de las partes conducentes y lo inscribe en el registro de la propiedad. Ahí termina. Normal. Pero también, como decía Martina, la relación notarial puede terminar también en forma anormal. Y puede terminar en forma anormal de 2 maneras. Por parte del cliente o por parte del notario. Eso lo leímos en el contrato de servicios profesionales. Cuando el cliente no está satisfecho con el desarrollo de sus diligencias o no le parece la conducta del notario, entonces puede decir, mire, ya no quiero que usted lleve el asunto. Y no tenemos por qué pelearnos con nuestro cliente. Él tiene todo el derecho de decir, mire, ya no quiero que usted lleve el asunto. Bueno, pues me paga los honorarios causados. Si es que yo hice algo, pues tengo derecho a honorarios. Me paga los gastos provocados. Y terminamos la relación notarial. Anormal porque no se terminó. El expediente no concluyó. Entonces, anormal por parte del cliente. Eso está en el contrato de servicios profesionales. Ahí lo leímos. Pero también puede ser anormal por parte del notario. En caso que el notario incurra en alguna incompatibilidad, no puede ejercer el notariado o que vaya a ser nombrado en un cargo que lleva aneja jurisdicción o que vaya a recibir sueldo del Estado a tiempo completo, entonces no puede ejercer la función notarial y entonces tiene la obligación de avisarle a su cliente que no puede seguir, para que él pueda buscar a otro notario, ¿no? Entonces ahí está terminando la relación notarial en forma anormal por parte del
notario. Y también está regulado ahí en el contrato de servicios profesionales. Son 9 artículos que si los vemos detenidamente, ahí está cómo se pactan los honorarios, cuáles son las formas de pago de los honorarios, cuáles son los derechos del cliente, cuáles son las obligaciones del notario. O sea, el notario deberá, bueno, el profesional, se menciona ahí, deberá prestar sus servicios con toda la dedicación, ¿no? Poniéndole todo el empeño. Entonces, ahí están regulados los derechos y obligaciones del notario y del sujeto paciente. Y los impedimentos que habíamos visto los impedimentos legítimos, los impedimentos físicos. Acordémonos que en el artículo 3 también dice que no pueden ejercer el notariado aquellos que adolezcan de cualquier otro impedimento físico que impida su desenvolvimiento, algo así, no me recuerdo cuál es la palabra, la frase exacta, pues ustedes tienen ahí su código notariado. Dicen los ciegos, los sordos y los mudos, y de quien adolezca de cualquier otro defecto físico que impida su desempeño, su función, algo así es la parte, no recuerdo esa palabra. Bien, pero también ahí sería un impedimento físico, que el notario no puede porque, pues, supongamos que se lesionó la mano, y nosotros sí no podríamos firmar con la izquierda o con la derecha, dependiendo si es diestro o no. Entonces no podemos firmar con la izquierda porque la firma no nos va a salir como está registrada. Nosotros sí tenemos que firmar como está registrada nuestra firma en el Archivo General de Protocolos. Porque cuando nosotros como notarios, bueno, también como abogados, pero eso es aparte, cuando nosotros como notarios registramos la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, entiéndase, archivo en el registro de notarios, el registro notario se envía a los registros civil, mercantil, de la propiedad, que es Saltenango y aquí, envía a los registros la firma del notario. Lo mismo sucede con los abogados. Cuando el abogado registra su firma, pues envían la firma a los juzgados, donde va a poder presentar escritos auxiliados como abogado. Entonces, ahí sí no podemos utilizar. Las personas particulares sí pueden firmar como quieran, pero nosotros no, porque nosotros tenemos, es una de las prohibiciones en el artículo 77, usar firma y sello que no haya sido registrado en la Corte Suprema de Justicia. Esas son prohibiciones, entonces, que pueden revenir de una situación física, ¿no? Impedimentos físicos. Y los impedimentos de naturaleza que habíamos mencionado, que son aquellos que están prohibidos expresamente por la ley. Y les había puesto un ejemplo de la compraventa entre cónyuges. No sé si fue en esa sección, en la otra sección, cuando me dicen, mire, que el administrador no puede comprar los bienes del administrado ni por interpósita persona, pues ese es un impedimento de naturaleza, porque está prohibido expresamente por la ley, ¿no? Hay un impedimento por la ley. Y los impedimentos deontológicos que se refieren a nuestra actitud, nuestro comportamiento en forma ética o deontológica, ¿no? La deontología es la parte de la ciencia de la ética. Entonces, lo que va a suceder es que si a un notario tiene conocimiento de un asunto, nosotros no podemos extender opinión. No podemos extender opinión. Porque es antiético que yo diga, mire, él ya debió haber terminado, eso se hace tanto tiempo, eso es antiético. Pero lamentablemente sí hay colegas que lo hacen. Hay colegas que lo hacen. Cuando estuvimos nosotros en el... Cuando estuvimos nosotros en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, pues habían algunas denuncias. Nosotros no podemos conocer esas denuncias, sino que es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados quien puede conocer esas denuncias que algún colega está externando opinión de un caso que no está bajo su asesoría. Entonces, no es prudente que extendemos opinión. Porque yo he sabido de casos que hay colegas, mire, pero eso ya lo hubiera terminado, si eso es fácil hacerlo, que eso se termine en tanto tiempo. No podemos, porque nosotros no sabemos qué incidencias se han dado dentro del desarrollo. Más que todo esto pasa en los casos de jurisdicción voluntaria. Entonces, esos serían los impedimentos deontológicos que de conformidad con el Código de Ética Profesional. Y cuando ustedes lean su Código de Ética Profesional, se van a dar cuenta de cuáles son las formas en que el notario, que regula el Código de Ética. Si se dan cuenta, el Código de Ética regula la conducta del notario.
la conducta ante sus clientes, la conducta ante los funcionarios públicos, ¿no? La conducta ante los otros colegas, ¿no? Eso es lo que regula el Código de Ética Profesional. Bien, entonces vimos ahí, yo creo que habíamos visto también el tema de la responsabilidad, no habíamos visto el tema de la responsabilidad. Aún no, licenciado. No, licenciado Juan Carlos. Muy bien, bien. Ese era el tema para hoy, dijo. Ese es el tema para hoy. Bueno, muy bien, sí. Entonces, el tema de la responsabilidad, pues yo creo que la responsabilidad no es ningún inconveniente, todos somos responsables. Todos cumplimos con nuestros derechos y con nuestras obligaciones. Todos, especialmente con las obligaciones. En toda relación hay responsabilidad. La relación que tenemos entre docente y estudiante, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de estar en el horario, la responsabilidad de exponer los temas, la responsabilidad de ustedes de estudiar los temas, de tener sus leyes, pues esa es la responsabilidad y todos creo que cumplimos con esa responsabilidad. El inconveniente es la irresponsabilidad, ese es el inconveniente. Y entonces aquí surge la teoría de la responsabilidad. Y la teoría de la responsabilidad expone que el notario debe de estar formado, preparado, científicamente, jurídicamente y técnicamente para prestar los servicios profesionales como lo regula el contrato de servicios profesionales con toda dedicación, para no causar daños a sus clientes, para no causarle daño a sus clientes. Pero oigan esto, para no causarle daño a sus clientes ni a sí mismo. El notario se causa daños a sí mismo si no cumple con sus responsabilidades. Y hay distintas clases de responsabilidades que tiene el notario. Por eso hay una frase ahí, un poco dura la frase, pero es cierto. El notario se mata con su propia mano. Así es. Lo que yo firmo es mi responsabilidad. Y por eso consignamos ante mí. Tú ante mí. Pero ante mí no solo porque firmó ante mí porque llegó, solicitó mis servicios profesionales, le asesoré, le advertí aquellas actividades, asesora, calificadora, preventiva, vimos los documentos, calificamos los documentos y autorizamos el instrumento. Pero ¿y si no cumplimos? Por ejemplo, en el artículo 97 del Código Civil, se determina que cuando autorizamos un matrimonio, tenemos la obligación de exigir el certificado médico o certificado prenupcial o certificado matrimonial, tiene varios nombres. Tenemos la obligación de exigir el certificado médico a los contrayentes. Antes era solo al varón. Antes era solo al varón. Y si la mujer si el varón lo pedía, también pues había que pedir el de edad. Pero los varones casi no exigían eso. Entonces, el certificado prenupcial era obligatorio solo para el varón. Sin embargo, ese artículo fue modificado y ahora es obligación para los dos presentar el certificado médico. Si ustedes lo leen en el artículo 97 del Código Civil, hay excepciones. El mismo artículo 97 en la parte final establece cómo el notario puede, pues, no evadir, no porque no estamos evadiendo, sino que cómo el notario puede cumplir con esa responsabilidad y no hay certificado médico, pues, porque hay causas que permiten ya no presentar el certificado médico. Entonces vamos a ver ahí que esa es una responsabilidad. Si hay un delito que se llama inobservancia de formalidades al autorizar matrimonio. Esa inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio es parte de eso. Es que el licenciado no nos pidió el certificado prenupcial o certificado médico. Esa es una responsabilidad del notario. Entonces vamos a ver que esa responsabilidad que el notario tiene no es solo una clase de responsabilidad. El notario tiene varias clases de responsabilidad. Hay una responsabilidad civil que tiene el notario. Y lo encontramos en el contrato de servicios profesionales. Encontramos la responsabilidad civil en el artículo 2033 del Código Civil,
donde se determina que el notario debe de desempeñar su función con toda dedicación y esmero, ¿sí? Acorde a la ciencia o el arte que se trate, para evitar daños y perjuicios, porque esa es la responsabilidad civil, causar daños y perjuicios. Ustedes saben la diferencia entre un daño y un perjuicio, eso lo saben bien, porque yo recuerdo que se estudia en el curso de Derecho Civil. Entonces, le evitamos al cliente daños y perjuicios. ¿Qué pasa si le causamos daños y perjuicios? Pues la responsabilidad civil nos va a obligar a resarcir, a pagarle al cliente los daños y perjuicios causados. Por supuesto que eso tiene que declararlo el juez. Y entonces ahí tenemos lo de la teoría de la responsabilidad, que el notario tiene que tener una formación científica, técnica y jurídica para no causarle daños a sus clientes ni a sí mismo. Y entonces ya encontramos la primera responsabilidad, que es la responsabilidad civil. Y en el Código de Notariado también se determina que para la responsabilidad civil el notario tiene que haber sido citado y oído en el juicio respectivo. Creo que es el 35 del Código de Notariado, donde se determina que el notario debe de ser citado y oído en el juicio respectivo para que tenga responsabilidad civil y que proceda al pago, al resarcimiento, o sea, al pago de los daños y perjuicios. ¿Qué clase de juicio será? Es decir, acuérdense que los documentos autorizados por notarios producen fe y hacen plena prueba, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. ¿Nulidad de qué? Hay dos clases de nulidad. La nulidad de forma. Nulidad de forma, pues le faltó la fecha, le faltó la edad, le faltó la advertencia, pues, nulidad de forma. Le faltó un requisito de forma. Le faltó un requisito esencial, le faltó un requisito no esencial, especialmente no esencial, porque es el que da la opción a plantear la nulidad del instrumento público. Y la nulidad entonces puede ser nulidad de forma, porque no se cumplieron los requisitos de forma, o nulidad de fondo, porque no se cumplieron los requisitos del negocio jurídico, del fondo del negocio. Entonces vemos ahí que esa sería la responsabilidad. ¿Qué clase de juicio sería? Pues, lógicamente va a ser un juicio ordinario de nulidad de forma del instrumento público. En ese juicio, cuando el abogado que va a atender el juicio plantea la nulidad, tiene que indicar quién es el notario que autorizó el instrumento público y cuál es la oficina del notario para que le notifiquen al notario para poderlo involucrar y hacerlo que pague los daños y perjuicios causados porque el instrumento público no surtió efectos. Ese es uno de los temas que vamos a ver más adelante, la eficacia jurídica del instrumento público. El instrumento público no surtió efectos, no fue eficaz. Entonces vemos ahí que esa es la responsabilidad civil. Aquí tiene que haberse, y acordémonos que en el mismo artículo 1035 del Código Civil o 1033 se determina que nadie puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Así lo regula el artículo de contrato de servicios profesionales. Y eso está regulado en el artículo de la ley de organismo judicial. Y menos nosotros, que se supone que conocemos la ley, que somos juristas, no podemos alegar desuso, ni práctica en contrario, ni desconocimiento de la ley. Esa es la responsabilidad civil. También hay responsabilidad penal. Vean que hay otras dos clases de responsabilidad. Por eso que al notario se le refuta funcionario público, porque se le va a aplicar un agravante. Creo que 27 del Código Penal se le va a aplicar un agravante porque tiene una función pública. Una función pública que el Estado le confirió a través de la ley al notario la fe pública. Y si el notario defrauda al Estado haciendo mal uso de la fe pública, pues lógicamente no lo va a condenar como condenaría a una persona particular. Lo va a condenar aplicándole un agravante.
porque defraudó al Estado. Y por eso en esta clase de responsabilidad los tratadistas mencionan que el notario incurre en doble defraudación, ¿no? Doble defraudación. Defrauda al Estado porque está haciendo mal uso de la fe pública, pero también defrauda a su cliente, ¿no? Porque le va a causar daños y perjuicios como consecuencia de haber hecho mal uso de la fe pública, ¿no? Y muchas veces no defrauda al cliente, sino defrauda a un tercero. Entonces, esa es la teoría de la responsabilidad penal. Y por eso en el artículo 3, numeral 4, están los delitos en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su profesión. Y luego ya tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, y luego tendríamos la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria, pues, es cuando el Tribunal de Honor va a conocer una denuncia, las personas que se sientan afectadas por la conducta del notario o por su proceder en el expediente, pues pueden presentar una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. El Tribunal de Honor le va a dar audiencia al notario para que se pronuncie con base al derecho de defensa, que es un derecho constitucional, y el notario se va a pronunciar y puede aportar los medios de prueba que estime pertinentes para desvirtuar la denuncia que se ha presentado en su contra. El Tribunal de Honor va a recibir los medios de prueba que las partes, el denunciante y el denunciado, hayan propuesto, y con base a ellos va a dictar una resolución. Y ahí es donde se aplican aquellas sanciones que vimos en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, ¿sí? Amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal, suspensión definitiva o una sanción de carácter pecuniaria, ¿no? Una multa, ¿no? Son 5 sanciones que se le pueden imponer al notario por haber transgredido una norma del Código de Ética Profesional, es decir, por haber incurrido en una infracción, ¿sí? Se recuerdan que es infracción. Vimos, esa es la responsabilidad disciplinaria a la que estamos hablando ahorita, Débora, porque vimos primero la civil, después vimos la penal, y ahorita estamos viendo la responsabilidad disciplinaria, ¿no? Gracias, Lick. Muy bien, que conoce el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Y después tenemos la responsabilidad administrativa. Muy bien, gracias, Leonel. Tenemos la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, pues, aquí sí son distintas instituciones las que nos pueden sancionar. Por ejemplo, en el artículo 45 del Código de Notariado se establece que cuando autorizamos un testamento como un abierto, tenemos que remitir un aviso al registro de la propiedad, un aviso. El testamento no se inscribe, y no se inscribe porque mientras viva el testador, pues eso es secreto, ¿no? Eso no se sabe. El notario lo sabe, pero lo ha recibido en calidad de secreto profesional, sigilo profesional, ¿no? Entonces, por eso el contenido del testamento no se sabe. El notario lo que hace es enviar un aviso, no inscribirlo, ¿no? Y entonces, ese aviso tiene que contener los requisitos que están regulados en el artículo 1193 del Código Civil. Y si no remitimos ese aviso dentro del plazo que establece la ley, ¿se recuerda cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho administrativo? Vimos que en los avisos tenemos que ver a qué funcionario remitimos el aviso, cuál es el plazo para remitir el aviso, cuál es el contenido del aviso y cuál es la sanción que se nos impone si no cumplimos con remitir el aviso dentro del plazo que establece la ley. Son 4 elementos que tenemos que tener muy presentes. Entonces, esa es una responsabilidad administrativa. ¿Quién impone la sanción porque el notario no remitió el aviso de que autorizó un testamento? Fundamentos: 45 del Código Notariado y 1193 del Código Civil. Otro ejemplo: cuando viene un documento del extranjero, lo protocolizamos, es decir, lo introducimos en el protocolo, redactamos un
un instrumento de protocolización, que es uno de los 7 instrumentos que habíamos visto que el notario puede autorizar. Acta de protocolación o instrumento de protocolización. Cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, y tengan mucha atención, mucho cuidado con esto, solo es cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, ¿sí? Los documentos de aquí, de Guatemala, los podemos protocolizar, pero no tenemos esa obligación. Solo cuando viene del extranjero, tenemos la obligación, con base al artículo 40 de la ley del organismo judicial, de remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos. En el artículo 40 ahí está a qué funcionario se le remite el aviso, cuál es el contenido del aviso, cuál es el plazo para remitirlo y cuál es la sanción que se nos va a aplicar en caso que no cumplamos con remitir ese aviso. Esa es una sanción, es una responsabilidad administrativa. No cumplimos con nuestra obligación, pues hay consecuencias, una sanción de carácter administrativo. En la ley de armas y municiones, cuando autorizamos una escritura pública de compraventa de arma de fuego, pues tenemos que remitir un aviso al DGCAM, Dirección General de Control de Armas y Municiones. Y esa es una de las multas más altas que encontraba yo para el notario, 1,000 quetzales de multa. Si no se remite el aviso dentro del plazo que establece, pues el 54 de la ley de armas y municiones. Entonces, ahí hay otra responsabilidad de carácter administrativo. Lo mismo sucede con el registro civil. En el registro civil tenemos 30 días para remitir el aviso de matrimonio. Remitir el aviso de matrimonio tenemos 30 días, de unión de hecho tenemos 30 días. Hay que tener mucho cuidado porque en el registro civil hay actos que el notario no participa. Porque si así 3 actos que se inscriben en los registros públicos, y hay quienes pusieron certificación de nacimiento, de defunción, pero ahí no participa el notario. En el nacimiento serán los médicos los que atiendan, o la comadrona la que atienda el nacimiento, el parto. El notario no tiene nada que ver ahí. En la defunción, peor, el notario tampoco tiene nada que ver. En la defunción, ¿quién es el forense? El que tiene que ver la certificación de defunción, o los médicos que conocen del deceso de la persona. Pero el notario no tiene nada que ver ahí. Que yo les dije, hagan una nómina de lo que se inscribe en cada registro. En el registro civil, ¿qué relación tenemos nosotros? ¿Qué podemos inscribir? Pues el cambio de nombre, sí, cambio de nombre. Identificación de persona, identificación de tercero, capitulaciones matrimoniales. ¿Qué más podemos inscribir? Identificación de tercero, cambio de nombre, capitulaciones matrimoniales. Más las adopciones ya no, solo que sea adopción de mayor de edad. Solo que sea una adopción de mayor de edad, cuando autorizamos la escritura pública de adopción de mayor de edad, pues tenemos que inscribirla en el registro civil también. Entonces, hay que tener un poquito de relación. Pues, ¿dónde el notario va a participar? ¿Dónde cabe la actuación del notario? ¿No? Porque en una defunción no. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el notario. Si no cumple con sus obligaciones dentro del plazo que determina la ley, remitiendo los avisos, pues, lógicamente se nos va a imponer una sanción. El mismo artículo 37 del Código Notariado nos impone la obligación de remitir aviso de cancelada, de remitir aviso trimestral, de remitir testimonios especiales. Ahí está la obligación. Ahora, ¿dónde está la sanción? La sanción está en el artículo 100 del Código Notariado. Artículo 100 y 101 del Código Notariado, ahí están las sanciones que se le pueden imponer al notario. Esa es la responsabilidad administrativa. Entonces tenemos ahí concluido prácticamente el tema de la responsabilidad. Los delitos en que puede incurrir el notario, pues yo creo que ya los habíamos visto, están en el artículo 3, numeral 4, y hay algunos otros delitos en los que, por ejemplo, la inobservancia de formalidades al autorizar el matrimonio, aunque ese no está incluido en ese numeral 4 del artículo 3, pero sí es un delito en el que puede incurrir el notario. Igual la alteración de sellos también es otro delito en el que el notario puede incurrir
porque el notario hace uso de sellos o de timbres fiscales. En una época, cuando los timbres no tenían número de registro en un costado, pues, había problema, porque había lugares donde vendían timbres que no eran del giro normal, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con esos temas de los timbres fiscales. Por eso ahora mejor se pagan en línea, se llena el formulario en línea, cuántos timbres va a necesitar el notario, lo paga en línea o lo va a pagar al banco y después lo va a recoger va a recibir los timbres, mejor dicho, va a recibir los timbres a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y entonces ahí es donde le van a proporcionar al notario los timbres fiscales que necesite para pagar los impuestos cuando corresponda. Eso es lo que nos va a tocar ver en el próximo semestre, cómo se pagan los impuestos, en qué momento, qué porcentaje. Eso es lo que vamos a ver ya en el próximo semestre, porque prácticamente solo nos quedan pendientes los temas del documento, la eficacia jurídica y el protocolo. El documento lo vamos a empezar a ver el día lunes que regresemos de sus 2 exámenes que tienen esta semana, porque en la otra sección ya avanzamos con el tema del documento y entonces lo vamos a ver, pero ese nos va a quedar para el examen final. Si no hay dudas, si hay dudas, comentarios, observaciones. Disculpe, licenciado, ¿qué delitos mencionó del notario? Es que solo el artículo 3 numeral 4. Sí, si me permite un momentito, solo me voy a acomodar aquí. Les voy a dictar los artículos en que puede incurrir el notario que no están ahí en el código notariado. Si me permite usted. Bien, entonces sí tenemos otros delitos en que puede incurrir el notario que no están, algunos que les voy a mencionar sí están ahí en el artículo 3, numeral 4, pero por ejemplo, la publicidad indebida que está regulada en el artículo 222 del Código Penal, publicidad indebida. También tenemos la revelación del secreto profesional que está en el 223 del Código Penal. También tenemos los casos especiales de estafa, eso sí lo menciona el numeral 3, casos especiales de estafa que están en el 264. Tenemos también la falsedad material, la falsedad ideológica que están en el 321 y 322. Tenemos también el delito de supresión u ocultación de documentos, que está regulado en el artículo 327 del Código Penal, 327. También el delito de revelación de secreto. Aparte es la revelación de secreto profesional y se llama delito de revelación de secreto, que está en el artículo 422 del Código Penal. El otro delito que les mencionaba, la violación de sellos, está en el artículo 434. Y con relación al matrimonio, esto es muy importante porque el otro semestre vamos a ver las actas notariales de matrimonio. Con relación al matrimonio tenemos la responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonio. Ahí está la teoría funcionarista. Se llama responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonio, que está en el artículo 437. Y el otro que les había mencionado, que se llama inobservancia de formalidades. ¿Dónde están las formalidades que el notario debe de cumplir para autorizar un matrimonio? Pues veamos el 93 del Código Civil, ahí están las formalidades. Ahí están las formalidades que el notario debe cumplir para autorizar un matrimonio. Si no cumple con esas formalidades, está el 93 y el 97 que les había mencionado, si no cumple con esas formalidades, pues va a incurrir en un delito que se llama inobservancia de formalidades al autorizar matrimonios, que está en el artículo 438 del Código Penal. Entonces, esos artículos
también hay que estudiarlos y hay que leerlos, ¿no? Porque en una de las variantes del examen pasado venía que ubicaran los que están regulados en el numeral 3, mencionar los delitos, pero me mencionaron los artículos que están ahí en el código de notariado, pues yo les había dicho que esos artículos no son, porque el código de notariado es de 1947 y el código penal es de 1973. Hay que tener mucho cuidado con eso de las leyes. Y por eso les aconsejo que tengan sus leyes al alcance, para que ustedes puedan responder, Y otro caso que he encontrado son respuestas como que le hacen de una vez así, pegar aquí, copiar acá, pero bueno, pues como ahora lo pueden hacer de esa manera, porque pueden estar en grupo, pueden estar individuales, pero cuando todos contestan lo mismo, pues todos cometen el mismo error. Yo he encontrado exámenes que tienen las mismas respuestas, no usan palabras diferentes. Es que podemos decir las cosas de distinta manera. Entonces, creo que esos son los comentarios, y si tienen dudas, tienen preguntas, ustedes saben cómo se pueden comunicar conmigo. Tenemos el correo institucional, tenemos el Classroom, ustedes tienen mi correo personal, porque ahí les envío yo las variantes del examen en mi correo personal, y ahí se pueden comunicar por si tienen alguna duda, algún comentario, pues que no lo quieran hacer en esta oportunidad, y previo al examen nos vamos a reunir el día de hoy. Vamos a ver. A ver, Rosita, ¿qué dice Rosita? Y después vamos a atender a Leonel. Licenciado, disculpe, usted dijo la vez pasada que nos iba a dictar otros artículos también que debíamos tener, pero no me acuerdo de cuál ley fue de la que nos dijo que nos iba a dictar los artículos. Disculpe. Sí, tengo pendientes de enviarles los artículos. Se los voy a mandar por la Classroom, porque así no hay, a veces cuando uno dicta, a veces no hay muy buena comunicación. Afortunadamente no nos ha estado fallando el internet ahora. A veces no hay muy buena comunicación. Les voy a mandar la nómina por el Classroom. Son los artículos de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento, la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento, y la ley del timbre forense y notarial, pero esa sí hay que leerla toda porque no tiene 12 artículos y su reglamento, y eso lo tienen que leer todo porque como van a ser abogados también, entonces tienen que saber lo relacionado con el timbre forense. El timbre forense lo pagan los abogados. Ese es el comentario que les iba a hacer. El timbre forense, sí, ya tenemos tiempo. El timbre forense lo cubren los abogados. El timbre forense tiene una denominación o tiene un valor de un quetzal. Un quetzal, no hay más, solo un quetzal. Y el timbre forense se adhiere a los escritos, muchos les llaman memoriales, pero a los escritos que presentan los abogados ante los jueces o los tribunales. En cada hoja del escrito que lleve auxilio, pues hay que adjuntar un timbre forense de un quetzal. Y solo hay de esa denominación porque acuérdense que cuando el abogado presenta un escrito, está haciendo uso del derecho de defensa de su cliente. No está haciendo uso, está en defensa. Está defendiendo los derechos de su cliente, es el derecho de defensa. Y entonces por eso no se puede grabar con mucho impuesto, porque si no se estaría obstaculizando el derecho de defensa de las personas, que es un derecho constitucional. Bueno, ese es en cuanto al timbre forense. Y ustedes lo van a leer porque son poquitos artículos relacionados con el timbre forense. Luego viene el timbre notarial. ¿Cómo se cubre el timbre notarial? Si leemos el artículo 37 del Código de Notariado, vamos a encontrar que el timbre notarial se cubre en los testimonios especiales. El artículo 37, en la literal A, determina, literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento, ustedes ya saben qué es otorgamiento, de cada escritura pública, testimonio especial, con los timbres notariales adheridos. Entonces, ¿dónde se paga el timbre notarial? En el caso de los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo. ¿Cuáles son los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo? Son 4. Eso lo saben muy bien, porque eso sí me lo respondieron muy bien la mayoría.
Después de que hemos autorizado un instrumento público de estos, tenemos 25 días para enviarle una copia al director del Archivo General de Protocolos. En esa copia, que se llama testimonio especial, tenemos que adherir el timbre notarial. Ahí se cubre el timbre notarial. Bueno, ¿cómo se cubre? ¿Cómo hago para saber cuánto voy a pagar de timbre notarial? Porque el timbre notarial sí hay hasta de 300 quetzales. Timbre notarial de 300 quetzales. No es que haya hasta de 300, porque la denominación más alta es de 100. Entonces yo tengo que adherir 3 timbres de 100 quetzales en una escritura en el testimonio de una escritura pública, en el testimonio especial de una escritura pública tengo que adherir, si así procede, 3 timbres notariales de 100 quetzales para cubrir los 300. ¿Cómo hago para saber cuánto voy a pagar? Pues de conformidad con la ley del timbre forense y timbre notarial, en el artículo 3, numeral 2, vamos a encontrar que se cubre el 2 por millar, 2 quetzales por cada millar del contrato o del acto. Un ejemplo sencillo para que lo podamos interpretar. Una compraventa de inmueble de 50,000 quetzales. Compraventa de inmueble de 50,000, 50 millares. 50 millares. Como es 2 por millar y tenemos 50 millares, 50 por 2 son 100. Entonces vamos a cubrir 100 quetzales de timbre notarial, porque es el 2 por millar. Eso se va a cubrir al momento que extendemos el testimonio especial. Hay asuntos de valor determinado, como este que acabamos de citar, la compraventa de inmueble, compraventa de inmueble, o compraventa de fracción de inmueble. Entonces ahí vamos a tener valor determinado. Y atendiendo el valor, digamos, una compraventa de 150,000 quetzales, ya es un poquito más alto, 150 millares, y como es 2 por millar, 150 por 2, 300. ¿Cuánto vamos a cubrir de timbre notarial? 300 quetzales. 300 quetzales vamos a cubrir de timbre notarial. ¿En dónde? En el testimonio especial. Fundamento jurídico, 37, literal A, del Código de Notariado. Ahí tenemos. Póngale mucha atención a esto. Póngale mucha atención. Tenemos que aprender a aplicar los fundamentos jurídicos. Bien. Asuntos de valor determinado, un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, el plazo es de 24 meses, pongámosle 24 meses. Y la renta es de 2,000 quetzales mensuales. ¿Cómo hacemos ahí para determinar cuánto vamos a pagar de timbre notarial? Son 2,000 mensuales por 24. 24 por 2 serían 48. Entonces van a ver 48,000 quetzales. El arrendador no es arrendante, porque muchos dicen arrendante, hasta en el técnico profesional dicen arrendante y arrendatario, no es arrendador. El arrendador va a recibir en el año, en los 24 meses, 48,000 quetzales. 2,000 mensuales por 24, 48,000. Son 48 millares. ¿Cuánto vamos a pagar de timbre notarial? 48 por 2, ¿cuánto es? 48 por 2. 96, licenciado. Eso vamos a cubrir de timbre notarial, 96 quetzales. Eso es lo que quiero que ustedes vayan practicando. ¿Cuánto vamos a pagar? Eso es en asuntos de valor determinado. ¿Qué pasa en los asuntos de valor indeterminado? Cite 3 contratos de valor indeterminado. Identificación de persona, no tiene valor. Artículo 5 del Código Civil, no tiene valor. Identificación de persona, asuntos de valor indeterminado. ¿Qué otro asunto de valor indeterminado podríamos? Mandato. 1686 del Código Civil, los mandatos. El mandato no tiene valor. Lo que tiene son facultades.
¿Y cómo se clasifican los mandatos? Mandato general, mandato especial, mandato judicial. Esas son las tres clases de mandato. El mandato general y el mandato especial puede ser con representación o sin representación. Y el mandato general puede ser mandato general con cláusula especial para vender, enajenar, con representación o sin representación. Vean la clasificación. Bueno, esos no tienen un valor. Esos son asuntos de valor indeterminado. ¿Cuánto vamos a pagar en esos asuntos de valor indeterminado? Pues en todos. Identificación de persona, mandato general, mandato judicial, mandato especial. Pues lo que vamos a pagar son 10 quetzales de timbre notarial. ¿Y en dónde lo vamos a pagar? Al momento de extender el testimonio especial. ¿Sí? Fundamento, pues en el 37 del Código Civil, y está en el artículo de la ley del timbre forense y timbre notarial. Ese es el fundamento del monto, de la cantidad que vamos a pagar. En las auténticas de firma, en las auténticas de copia de documento, ¿cuánto vamos a pagar de timbre notarial? Pues como son de valor indeterminado, 10 quetzales de timbre notarial. En las protocolizaciones, son de valor indeterminado, 10 quetzales de timbre notarial. En las protocolizaciones, cualquier protocolización que hagamos, sea que venga del extranjero, sea que es un documento de aquí de Guatemala, 10 quetzales de timbre notarial. En jurisdicción voluntaria, el próximo año, notariado 3, ustedes van a ver asuntos de jurisdicción voluntaria. Y en asuntos de jurisdicción voluntaria, pues el notario dicta resoluciones. Por ejemplo, les hablaba de la identificación del tercero, que es producto de un proceso, y el notario dicta una resolución. Y puede dictar más de una resolución el notario. Esas resoluciones se clasifican de dos maneras. Resoluciones de trámite. Esas resoluciones de trámite van a pagar 2 quetzales de timbre notarial. 2 quetzales de timbre notarial. Las resoluciones de trámite pagan 2 quetzales de timbre notarial. Y ahí el notario también dicta resoluciones de fondo. El notario no dicta sentencias. No somos jueces. El juez dicta autos, decretos y sentencias. Nosotros no. Nosotros dictamos resoluciones que son de trámite y de fondo. Así le decimos, de fondo. No le decimos sentencia, ni le decimos autos. Aunque hay quienes dicen auto declaratorio de herederos, pero nosotros no dictamos autos. Los autos, de conformidad con la ley de organismo judicial, los dictan los señores jueces. Entonces nosotros lo que dictamos son resoluciones de trámite, y eso lo vamos a ver en el otro semestre, cuando veamos las actas notariales, vamos a ver esa de identificación de tercero, y ahí vamos a ver la resolución que vamos a dictar. Y esa resolución le vamos a dividir 2 quetzales de timbre notarial. Cuando dictamos la resolución definitiva, por ejemplo, en un proceso sucesorio, declaramos herederos, esa es una resolución de fondo, porque ahí termina el asunto. En esa resolución vamos a pagar 10 quetzales de timbre notarial. Entonces, vean, ahí están las reglas, cómo se paga el timbre notarial. Y por último, los testamentos. En los testamentos, acordémonos que el testamento se hace público hasta el momento que fallece el testador. Mientras tanto, se tiene que mantener en secreto. ¿Cómo hago yo para remitir el testimonio especial? Si el testimonio especial es una copia de los instrumentos que autorizamos en el protocolo. Y si ese instrumento es un testamento o una donación por causa de muerte, ¿cómo hago yo? Si no lo puedo hacer público. Ese testamento, lo que hacemos es lo reproducimos en fotocopias, formamos nuestro testimonio especial. El testimonio especial tiene 2 partes. Este tema de ahorita es de notariado 2, pero para explicar, el testimonio especial tiene 2 partes. La parte que reproduce el instrumento, digamos en este caso el testamento,
que puede ser por fotocopia, y la parte donde se hace la razón, donde decimos, es testimonio especial de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo en 5 hojas, 4 de fotocopia y la quinta que es la presente. Firmo y sello. Ya tengo el testimonio especial. ¿Qué hago con ese testimonio especial? Lo introduzco en un sobre Manila. Aquellos sobres grandes, Manila. Ahí introduzco el testimonio especial. Y lo sello, porque no puede hacerse público hasta que fallece el testador. En ese sobre, que ahora ya tiene un contenido y ya está sellado, ya no es sobre, ahora se llama plica. Ustedes saben muy bien que ahora se llama plica. En esa plica tenemos que asentar ciertos datos. Pongan mucha atención en esto, ¿sí? Aquí miren, de veras, yo quiero que todos salgan, pero lo mejor posible en este examen parcial. Necesitamos salir lo mejor posible en este examen parcial. Ya les dije, como mínimo tiene que sacar 35. Esa tiene que ser la meta. Solo tenemos un margen de error de 5 puntos, pero la meta tiene que ser sacar 35 puntos en este examen parcial. En el artículo 37, si leemos detenidamente, en el segundo párrafo de la literal A, vamos a ver, no, es en el tercer párrafo. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o sus revocaciones, el testimonio, se refiere al testimonio especial, se entregará en plica, firmada y sellada por el notario, expresando en la misma, es decir, en la plica tenemos que firmarla y sellarla y consignar esto, expresando en la misma el número de orden, el lugar y la fecha, la hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas de papel de protocolo en las que fue extendido. En ese sobre, en esa plica, vamos a redactar plica que contiene el testimonio especial de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, en tal fecha, cuyo objeto es un testamento común abierto, otorgado por fulano, el que está contenido en las hojas de papel de protocolo, números de orden y números de registro. Lo firmo y lo sello. Ya que hemos hecho eso, adherimos un timbre notarial de 25 quetzales. Ahí adherimos un timbre notarial de 25 quetzales en esa plica. Y así lo entregamos a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso está regulado en la ley del timbre forense y timbre notarial. Yo lo que trato de hacer es una explicación, una ejemplificación, porque ustedes cuando lo lean se les va a hacer más fácil estudiarlo e interpretar la forma, la regla para pagar o para cubrir el timbre notarial. El timbre notarial es un impuesto profesional, es un impuesto que pagamos los notarios, ¿sí? Que pagamos los notarios al momento de extender el testimonio especial. Porque el impuesto del timbre, el impuesto al valor agregado lo pagan los clientes. Ellos lo pagan. El timbre notarial lo pagamos nosotros, como notarios. Por supuesto que cuando nosotros hacemos la liquidación de los honorarios, pues también ahí incluimos nosotros dentro de nuestros honorarios tenemos que incluir el rubro de timbres notariales. Entonces, yo les voy a mandar vía Classroom la nómina de los artículos que hay que estudiar de la ley del timbre fiscal, como alguien preguntaba, creo que era Dayan que preguntaba, la nómina de los artículos de la ley del timbre fiscal y su reglamento, la ley del impuesto a valor agregado. Estos son menos. La ley del timbre fiscal sí son un poquito más artículos. Pero la ley del timbre del impuesto a valor agregado son menos, y la ley del timbre forense y notarial sí les recomiendo que hay que leerla toda, por favor. ¿Le escucho, Floridalma? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo para que me quede claro, disculpe,
lo que acaba de decir de esta ley del timbre forense y notarial, ¿entra completa y su reglamento? ¿O solamente la ley y el reglamento, solo lo que usted nos vaya a indicar? Disculpe. Es pequeña, la ley es pequeña. Y se los aconsejo que lo lean porque les va a servir como abogados. Eso les va a servir como abogados porque ahí está el timbre forense que pagan los abogados. El timbre notarial lo cubrimos los notarios. Entonces, el timbre forense se pega o se adhiere en los escritos que presentamos a los tribunales o a la administración pública cuando llevan auxilio, porque hay escritos que presentamos a la administración pública con auxilio cuando consignamos en su auxilio la firma y el sello del abogado. Entonces le adherimos timbre forense. Y se dan cuenta que el abogado en su auxilio, el notario ante mí y la firma del notario. Ahí cubrimos timbre notarial. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Entonces la ley sí entra completa. El reglamento era mi pregunta. Sí, Yo no entendí si me lo explicó. Si no interpretamos el reglamento, okay. no vamos a sí, poder es cierto. La ley, ¿verdad? Pero no son muchos los artículos. Lo leen. Está bien. Entonces la del IVA con su reglamento, la del timbre pero eso sí les va a mandar notarial con su reglamento. Ok. Los del IVA sí les va a mandar los artículos, porque esos sí son pocos. Y las del timbre también, porque no todos tienen relación con el notario, son menos los que tienen relación con el notario. Yo les voy a mandar la nómina de la ley y el reglamento del timbre. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos a la espera. Gracias. Muy bien. Que tengan buen fin de semana, buen inicio de exámenes. Les deseo lo mejor en sus exámenes y hay que estudiar notariado. Eso sí, 3 tiempos de estudiar notariado: desayuno, almuerzo, cena, estudiando. Así me decía mi profesora: estudien los 3 tiempos. Y así hay que hacer. Bueno, tengan buena tarde. Licenciado Juan Carlos. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe. Clases sí tenemos el lunes, que estamos en